En Santiago de Cuba se presentó este libro, La Guerra Chiquita, mirada desde la contemporaneidad, de un colectivo de autores coordinado por Damaris Torres, la doctora Damaris Torres. Hoy me toca presentarlo en Holguín con vista a ver también la participación de los holguineros en esta guerra. Es de nuestras guerras por la independencia la menos abordada, quizás por la dimensión que tuvo de un año, ha llevado a que no se profundice en esta guerra. Pero a 145 años del inicio de esta guerra, creo que el abordarla y con ello publicar un libro que tiene esas características, que es ver la guerra en su totalidad. Si bien la fuerza del libro está fundamentalmente en la provincia de Oriente, en la antigua provincia de Santiago de Cuba, y en la región sur y este de la provincia, como la región holguinera del norte de esta provincia. Creo que en la conformación del libro, por medio de distintos trabajos, debo señalar que se conformó con compañeros que son de las provincias orientales, centrales y otros que trabajan en instituciones nacionales de investigaciones históricas. Y con ese grupo de compañeros se conformó este libro, que es un libro que viene a aportar nuevos conocimientos sobre la Guerra Chiquita. Como ya señalé, el peso fundamental está en las acciones en Santiago de Cuba, quiere decir el estudio de hechos y personalidades de Santiago de Cuba, y de periodo, y de nosotros también la provincia que le continúa a Santiago hacia el este, que es en este caso Guantánamo, y la región de Holguín. En el libro hay dos trabajos que son de holguineros. Uno es de Mayra San Miguel y mío, y otro de José Abreu Cardés. El libro de los holguineros persigue el objetivo, el artículo de los holguineros persigue el objetivo de resaltar la figura de Calixto García. Por eso se llama Calixto García, organizador de la Guerra Chiquita. Es resaltar la figura de Calixto como el líder indiscutible de este movimiento, ver lo que realizó en cuanto a organizar las acciones militares que permitieran el levantamiento y que se pudiera sostener en el tiempo este movimiento. Sin lugar a duda, esto lleva a que llevara contradicciones de la figura de Calixto. Una de esas contradicciones es el no haber mandado a tiempo a Antonio Maceo en la primera expedición que se preparó, y esto produjo enfrentamientos con la figura de los Maceos en particular. Sin entrar a las críticas que se le hace al holguinero Calixto García, debo de señalar que un elemento cardinal de la postura de Calixto fue lo concerniente a ver
cómo él, por qué él toma la decisión de mandar primero a Benítez y no a Antonio Maceo. Se ha discutido por la historiografía cubana y se ha justificado que para algunos que Calixto García era racista, para otros que no lo era, pero ante los ataques del racismo que se pone de manifiesto en esos momentos en la guerra, lleva a que sea, vamos a decir, definido como una postura que él no estuvo a la altura del momento histórico Calixto García. Yo creo eso. Yo creo que Calixto no estuvo a la altura, no se desprendió del problema de las críticas que le hacen al problema racial y temiendo de que critiquen a la guerra chiquita como una guerra de raza, él manda a Benítez en sustitución de Antonio Maceo. Pero para mí y para la investigadora Mayra San Miguel, nosotros incluimos dentro de este criterio otro elemento importante. Y el elemento es que Antonio Maceo nosotros aporta las armas que Miguel Aldama le ha dado y que armas y que llegan a alrededor de unas 100 armas la aporta para la guerra que está sosteniendo Perú, que es decir, a través de Prado, uno de los combatientes peruanos que participaron en la guerra de los 10 años, y aporta ese dinero, ese armamento, esas municiones a la guerra que está sosteniendo Perú contra Chile. En verdad, esas armas no iban a cambiar el rumbo de la derrota peruana, pero en Cuba sí constituyó un elemento cardinal tener ese armamento, unas 100 armas, más de 400.000 tiros, y eso hubiera permitido. Yo creo que a la hora de ver esto hay que incluir esa situación, esa postura que asumió Maceo de entregar ese armamento a los peruanos, y eso debe haber incomodado a Calixto García, debe haber llevado a una posición de Calixto de sentirse un poco engañado, etcétera, etcétera. Y esto creo que en la historiografía debemos verlo más. Por otro lado, el trabajo nuestro persigue el objetivo de demostrar y de ver que las acciones de levantamiento de la guerra chiquita se dan por Holguín, el 24 de agosto, quiere decir 2 días antes a la fecha de hoy, 26 de agosto. Y el 26 son los santiagueros los que se levantan en armas, pero ya lo han hecho Belisario Grave de Peralta en Holguín. Y esto es importante, quiere decir que Holguín se incorpora a ese movimiento. Y Holguín da vamos a decir, una tonalidad de color. Los jefes holguineros no son negros, ni son mulatos, son fundamentalmente blancos, terratenientes medios blancos que se levantan en armas, que son los jefes de la insurrección en Holguín en la guerra chiquita, en la guerra grande, y en esta chiquita se manifiestan de nuevo. Y aquí estamos viendo algo. No es un movimiento racial el que se da en la guerra chiquita, porque los holguineros, que son blancos, están levantados en armas. Esto es otro de los elementos cardinales del trabajo de nosotros, que es ver que el levantamiento se produce por Holguín. Esto lleva también que el capitán de nosotros, el jefe, comandante de la provincia, se trasladara hacia esta región y cogieron un momento determinado
el centro de las operaciones las asumiera desde Gibar. Y hay otro elemento importante que nosotros valoramos en el trabajo, y con eso concluyo de ver el trabajo nuestro, es el combate de Mayarí, que se combate por más de 2 días en Mayarí por tomar a Mayarí. Los voluntarios de Mayarí quieren ponerse al lado de los revolucionarios, se conoce esto por Feria Garayalde y se va a combatir a Mayarí, a tomar Mayarí. Y este incidente de Mayarí es una de las acciones militares más importantes que se hacen en la Guerra Chiquita, mucho más importante que otras acciones que la historiografía le ha dado mayor dimensión. Y nosotros no pudimos abordar todo el incidente que se dan en Mayarí, porque después fueron asesinados la mayoría de los voluntarios que se levantaron en armas contra España. Y Cayo Saitía, que ustedes lo conocen, ahí fueron enterrados casi vivos muchos de estos voluntarios que fueron fusilados en Cayo Saitía y en el mismo Mayarí. Yo creo que el trabajo de los historiadores holguineros va dirigido hacia esos 3 elementos fundamentales. El otro trabajo de un holguinero es el trabajo de Abreu, que aborda Calixto en España, después del intento de matarse, que lo lleva a que él esté un tiempo en España, y después de esto que le permite el conocimiento de la táctica militar que nosotros vemos en Calixto, que es superior en el sentido de saber operar con las 3 armas del momento, que quiere decir la caballería, la infantería y la artillería, dominar la artillería, cosa que muchos de nuestros generales no dominaban. Yo creo que aquí está visto por Abreu. Pero Abreu se basa sobre el expediente militar, el expediente de los militares españoles que siguieron toda la evolución de Calixto en ese primer momento, cuando él se rinde, porque se rinde después de la Guerra Chiquita, etcétera, etcétera. Y esto es visto ser. Yo creo que ver el índice es importante, pero voy a decir que los trabajos que creo que son cardinales aquí en este libro son la introducción de Olguita Portuondo, otra prefacio que hace Dan Mari, son muy importantes, y sobre todo los trabajos que tienen que ver con la historiografía de abordar el periodo de la Guerra Chiquita. Joel Cordoví lo hace viendo el trabajo de Sarracino y de Francisco Panchito, que eso es sobre la Guerra Chiquita, una experiencia necesaria, que es un libro de los años 70 que es muy importante, trascendental en la historiografía. Con la salvedad que este libro analiza más el centro de Cuba, quiere decir la guerra en el centro, pensando que nada más fue Oriente y el centro que se levantó en armas durante la Guerra Chiquita, y toda la actuación de esa parte central occidental, en el sentido de los conspiradores occidentales, entre esos que ustedes saben, a Juan Gualberto y a José Martí, que son apresados porque están conspirando en esta guerra. Hay un trabajo que pudiéramos nosotros verlo con trascendencia, y es el que aborda
aborda el arte, la pintura en particular, sobre la Guerra Chiquita, y se hace uno de los cuadros fundamentales que Hiroki hace, que es referencia a 4 dirigentes, 2 blancos y 2 negros, que se hace en Santiago de Cuba. Las acciones militares, por supuesto, es lo fundamental de este libro, lo que se está acometiendo, lo que se hace, lo que es. Y el otro elemento, por supuesto, es el problema de las causas que llevan al fracaso de este movimiento. Sintetizando, yo creo que estamos en presencia de un libro necesario, muy necesario, para comprender la Guerra Chiquita. Comprenderla y sobre todo encauzar nuevas investigaciones sobre la Guerra Chiquita. Me queda todavía la idea de que nosotros todavía tenemos que profundizar en la Guerra Chiquita por regiones de Oriente, como por regiones del centro del país. Holguín todavía debe ver la labor con profundidad, la labor de un hijo de Jibara, Herminio Leiva, que vino a la provincia de Santiago, en particular a Holguín, a nosotros buscar la forma de debilitar el movimiento independentista, y lo logró, porque supo maniobrar junto con otras fuerzas para que muchos de esos holguineros que se levantaron en armas, blancos, como ya le he dicho, se pensaran que la guerra, por ser los de la parte sur, en su mayoría negros, era una guerra de raza. Y nada, en un futuro este libro se va a vender por la casa editorial RU, por lo tanto tendremos que esperar un tiempecito para verlo o tenerlo en la mano, la posibilidad. Es un libro que no está editado en papel, sino digital, y se va a vender digital. De todas maneras me queda la duda, porque dice 200 ejemplares al final. Dice que va a tener 200 ejemplares. Me imagino que la publicación digital no va a tener 200. Me parece que va a haber una edición pequeña en papel, y ojalá que lleguen a nuestro centro centro bibliotecario, porque uno de los trabajos que aborda esto es como la educación no ha utilizado, no ha empleado en toda su cabalidad el problema de la Guerra Chiquita, su factor, sus causas, sus consecuencias, etc. Y hay un trabajo dirigido a criticar que no ha estado a la altura de la guerra, a la altura de llevarlo, plasmarlo en nuestros libros de historia. Sin más, nada, lo leeremos con más gusto cuando esté en papel. Me perdonan los que son adictos a digital, pero el papel es el papel. Ese olor a tinta, que por ahí hay un programa, creo que debe hacerse. Bueno, y gracias por oír. Sí, yo creo que también hay que decir que agradecemos la invitación que nos hace la editorial Santiago, que nos hizo la coordinadora de este libro, Damaris Torres, quien además de amiga es una colega que se ha dedicado a la vida de Maceo, que se ha dedicado también mucho a la investigación de las luchas independentistas en Cuba, en esta parte de la lucha contra España, y pensó en un grupo de holguineros que podía
pertenecer a este colectivo de autores. Eso fue muy importante también para nosotros. Nos llamó la atención sobre el hecho de esto que decía Ernest, ¿no? De cómo los holguineros todavía tenemos que repensar la investigación de la Guerra Chiquita, de reiniciar otros proyectos de investigación sobre hechos que aún vemos que siguen en controversia, a pesar del 145 aniversario de que se iniciara la llamada después Guerra Chiquita. Lógicamente, la editorial Santiago dedicó tiempo a trabajar en este libro. Quiero decir que se hizo en tiempo récord. Hay veces que libros de colectivos de autores, usted se pasa 1 año, 2 años y no es posible que salgan los libros. Sin embargo, aún con las ausencias que pueda tener el libro, pudo agrupar una cantidad apreciable de trabajos para conmemorar para que no pasara por alto este 145 aniversario del inicio de la Guerra Chiquita. Y bueno, en la edición y corrección estuvo Luisa González Ruiz. Yo lo digo porque a veces se habla de los libros y entonces los editores realmente y este equipo que hace posible que el libro salga, a veces no lo mencionamos y es justo que se haga. En el diseño interior y la composición del libro trabajó Abel Sánchez Medina, en la impresión y en planes Jenny Peña Domínguez. Esto nos hace pensar en lo mismo. Damari nos dijo que sí, que habrá una posible tirada así muy pequeña, pero será en otro momento. Y la encuadernación Marlene Silva. Yo recuerdo que en la publicación donde nosotros hacíamos la promoción para esta presentación aquí hoy, le decía que para no olvidar se hizo este libro, para no olvidar aquellos hombres que después de 10 años todavía, creo que el agotamiento de la Guerra Grande, por eso luego se le llama la Guerra Chiquita, no se había reparado todavía en aquel cansancio. Sin embargo, es una muestra de que el ideal del independentismo todavía continuaba vivo y que estos hombres hicieron suyo esa estrofa de nuestro himno nacional que dice morir por la patria es vivir. Y damos gracias a la Biblioteca Provincial Alex Urquiola, a su sala de presentaciones Juan Albanés, que nos acogió para hacer esta primera presentación de muchas de la Guerra Chiquita miradas en la contemporaneidad, desde la contemporaneidad. Muchas gracias.